Hola, muy buenos días. Como siempre, les damos la más cordial y desde luego agradeciéndoles su grata compañía en esta transmisión y producción de carácter cultural, pues que siempre nos lleva a no tanto a pensar, sino a repensar, a reflexionar sobre grandes fenómenos, pues también de carácter histórico. Y en esta ocasión, eh, acompañándome como siempre, mi querido amigo y compañero en esta transmisión, Pepe Pérez Márquez. Bueno, pues queremos hablar del caso muy especial de la Malinche, la indígena eh, de origen veracruzano y de formación maya, pues que tuvo un papel protagónico durante la conquista. Si no es, sin exagerar, un papel determinante dentro de la construcción de una nueva nación que se dio a través del rol que como traductora e intérprete ella jugó en el diálogo que sostuvo, sobre todo durante 2 años muy intensos de su participación, 1519 a 1521, ante Moctezuma, el emperador mexica, y ante Hernán Cortés, el conquistador español. ¿Por qué viene a cuento hoy este tema? Pues porque la figura de la Malinche eh, ha sido trastocada su imagen eh, por diversos escritores, historiadores, dramaturgos, videoastas y pintores, y siempre de muchas formas muy arbitrarias, dijéramos hasta racistas y condenatorias, pues ha sido satanizada. Y por una u otra razón, la Malinche es que está presente en nuestra actualidad, moderna o posmoderna, precisamente incidiendo en la discusión y en el debate desde muchas perspectivas de todo tipo. Acabo de mencionar los rubros o los géneros en los que ha sido tratada. Sin embargo, aún no se ha acabado por descifrar y ubicarla como figura histórica y como el gozne traductor que permitió unir a dos continentes muy lejanos como México y España. Y eso es de lo que queremos nosotros ahora comentar, precisamente porque es un personaje fundamental. Porque ¿a qué otra mujer, tanto México como España, le debe una articulación fundacional a partir de la hábil, inteligente y hasta culta, porque era una indígena muy preparada por sus propias culturas, las lenguas del maya, el maya chontal, y el español medieval, el castellano, que trajeron precisamente los conquistadores a nuestro continente por primera vez. Este intercruce entre dos lenguas, repito, de la cual ella fue figura central, pues tuvo un papel muy especial, muy destacado. Y a lo que queremos es analizar un tanto ese papel, el papel de la traductora e intérprete, por el gran valor social y trascendente que tiene hasta la fecha en el México y dijéramos también ante la España de hoy, una España que no le ha dado el suficiente interés, ni la importancia, ni el lugar
que le correspondía precisamente en estas hostilidades bélicas entre soldados españoles y los guerreros mexicas, y entre ellos pues incluimos también a los tlaxcaltecas, que fueron sus grandes aliados. Entonces, con ese motivo principal, hoy queremos hablar de la Malinche como la figura genética de nuestra cultura contemporánea a través de 500 años que ya han transcurrido. Pepe. Sí, maestro, gracias. Yo estaba reflexionando que hay los historiadores, por ejemplo, tienen derecho a hablar y a escribir. Y fuera de ellos, por ejemplo, todos los escritores que escriben libros, no sé, novelas, o libros de ciencia, un poco se distingue el caso del historiador, que el historiador tiene como otros privilegios dentro de la escritura, que son de que escribe la historia. Entonces, yo me doy cuenta que hay como que historiadores serios, historiadores que juegan con la historia, o que un poco escriben historia, pero de forma muy ligera, ¿no? ¿No? Inclusive escriben historia como apresuradamente. Y hay escritores que es muy serio, que diga historiadores muy serios, que investigan, que van a fuentes, que van a archivos, que investigan documentos antiguos, inclusive códices prehispánicos, o sea, estudian los glifos, o sea, interpretan, y de ahí sacan una obra muy interesante, ¿no? Entonces, pienso que aquellos historiadores que empiezan a escribir historia, como que deben tener muy en cuenta eso, ¿no? Que la historia no es algo banal, ¿no? Sino que es algo muy serio y que tiene que irse hasta lo más profundo, ¿no? Como ahorita el maestro Boulevard comenta, que esa profundidad de la historia le llegó a él a tratar de defender la figura de la Malinche, y que es una figura muy clave y que no solamente es una mujer, o fue una mujer, como muchas, ¿no? O sea, sino darle la importancia clave, ¿no, maestro? Sí, pues realmente, digamos, una idea en un texto, en un libro que estoy actualmente escribiendo en base a toda una serie de investigación documental, de lecturas, como tú dices, de muchos libros, incluso escritos tanto por hombres como por mujeres. Y realmente, en el fondo, aparte de maltratarla, de satanizarla, o sea, la han acusado de amante promiscua o puta, de traidora a México. De ahí proviene el fenómeno del dichoso malinchismo en contra de ella. Sin embargo, en lo que no se ha estudiado, hay algunos estudios que yo sí conozco y reconozco como buenos trabajos. Desgraciadamente, esos trabajos han quedado circunscritos a versiones muy reduccionistas, y me refiero al papel de la traducción, una actividad intelectual, una actividad humana que permite pues traducir un texto, o que permite entender la interpretación. Son dos cosas muy distintas. El texto es leído, la actividad oral es otra, como la misma de la que deriva las interpretaciones que se pueden hacer. Sin embargo, muchas de estas fuentes, de estos libros, de estos autores, hombres y mujeres, no han ido al fondo, no se han extendido sobre la importancia letal y fundamental que tiene la traducción en el mundo, digamos, de la época precolombina, del mundo europeo,
hoy del mundo anglosajón y del propio mexicano, no se han detenido a reflexionar sobre el punto de la traducción y la interpretación, que es precisamente la actividad intelectual, mental, metafísica, corporal, en el espacio-tiempo histórico que desarrolló la Malinche. Sin ese enfoque, hay muchas cosas que de la Malinche aún no están resueltas. Su perfil biográfico está latente, porque ese fue precisamente el papel detonante que ella desempeñó. Ya hay una ciencia, por lo menos mucho así la aceptan, que se llama traductología. El logos, precisamente, de la palabra cruzada entre dos lenguas, dos idiomas. Y entonces ese es el punto flaco de muchos extranjeros que, fuera de vilipendiarla, no se concentraron. Y entre ellos los casos que yo he podido leer, estudiar, y que la hacen a un lado, la sacan de contexto como traductora, es precisamente Enrique Dussel, en algunos de sus estudios de tipo latinoamericano, en donde él repite la misma analogía de Octavio Paz, que usó Octavio Paz en El laberinto de la soledad. O sea, la ubican precisamente como una prostituta, como una esclava martirizada, como una figura, digamos, sacrificada por precisamente un etnocidio, y porque finalmente, repito, no se han concentrado en todas las repercusiones y todas las implicaciones interpretativas que tiene el papel de la traducción. Ese es el enfoque que nos ha faltado o que está ausente de muchísimos estudios, repito, Dussel, que, repito, utiliza, o más bien ni siquiera le presta atención, aunque presta atención a la prostituta esclavizada por el falocentrismo español, no atiende esta parte sustantiva de la personalidad oral, la actividad, digamos, cerebral, que la Malinche proyecta en ese papel de interconexión entre dos poderosos hombres de armas como Moctezuma y Cortés. El mismo Cortés, pues, se ha encargado, a través de sus cartas de relación, de medio mencionarla pasajeramente por ahí. No le reconoció su contribución importante. Finalmente, Cortés era un tipo muy, aparte de misógino, era muy, pues, envidioso. No quiso que la Malinche le hiciera sombra. Por eso es que casi no la menciona. La menciona de pasada, insisto. Entonces Dussel, un respetable historiador y sobre todo un respetable teólogo, tampoco le prestó atención, como también el gran Eduardo Galeano, que escribió un gran libro, Las venas abiertas de América, que incluso escribe adjetivos negativos en contra de ella, como una mujer vengativa, como una mujer chismosa, de corre ve y dile, como una mujer ingrata con su familia y con sus hijos. O sea, la carga, el gran Eduardo Galeano, que por otro lado nos merece un gran respeto intelectual, los dos, por cierto, ya fallecidos, en un texto que él llamó Painala, y en donde incluso la describe montada a caballo, detrás de Cortés, en un alazán blanco, como si fuera una pintura, un dibujo barroco. Pero no atiende, repito, tampoco a las causas de la traducción, a los motivos de la traducción, no las atiende. Lo que habla de ella es negativo.
Y para colmo de nuestros males como mexicanos, porque Dussel es argentino, Eduardo Galeano es uruguayo, y el otro es Bolívar Echeverría, que era ecuatoriano, que también habla de ella como una mujer vencida, como una mujer, repito, sometida, fracasada, perdón, es la palabra que utiliza Bolívar Echeverría, un respetable pensador marxista, que se encargó de escribir un estudio muy extenso sobre Rosa Luxemburgo, por ejemplo. Puedo decir que hasta era experto en Rosa Luxemburgo, una especie de biografía y un ensayo muy sólido sobre el pensamiento marxista de la Rosa Roja, así conocida Rosa Luxemburgo. Sin embargo, Bolívar Echeverría, repito, estigmatiza de manera machista a la Malinche. ¿Y qué hacemos cuando ellos son caracterizados como ilustres, como verdaderos, auténticos historiadores críticos y hacen de un lado a la Malinche o opinan negativamente de ella? Pero, repito, el núcleo central de la Malinche es el habla. Y de esto, pues también quiero aportar otros datos que he encontrado, aparte de otros extranjeros y extranjeras, ¿verdad? Que definitivamente se van por otros lados. Que sí se justifican de cierta manera, porque no se puede obviar tanto, negar que la Malinche nunca existió. Eso sería el mayor error que se puede cometer y que a veces se ha cometido, ¿verdad? Porque también en la producción teatral, los grandes autores de teatro como un Salvador Novo, como un Celestino Gorostiza, varios también la abstraen, repito, la satanizan en sus obras de teatro. Ya no digamos en los videos estos que ahora hasta produce Netflix. Entonces igual aparece ahí como una simple criada, como una simple amante, muy bella, muy deslumbrante, pero repito, no se van al núcleo central del papel que juega la traducción. No hay hasta ahorita, yo no he encontrado entre decenas de libros esta visión, esta percepción o este análisis de ella, que es a lo que me he dedicado en los últimos 2, 3 años, a investigar todo lo que es la traductología y todo lo que tiene que ver con la Malinche. Pepe. Sí, maestro. Pienso que la figura de la Malinche pues ha estado y está en la idiosincrasia mexicana, pero también pienso en las nuevas generaciones, en los niños, por ejemplo, si los niños conocen el personaje de la Malinche, o si han oído hablar de ella, o si la figura de la Malinche aparece en los libros de texto gratuito de primaria, y cómo el maestro de primaria aborda el tema de la Malinche hacia los niños, y qué ideas les otorgan los maestros del magisterio a los niños con respecto a la Malinche, o de la historia de la conquista, ¿no? Porque es muy importante saber las nuevas generaciones cómo están asimilando esa idea de la Malinche o de la participación de esa mujer en la historia de México. O sea, sería un poco investigar o preguntar si las nuevas generaciones qué forma tienen o qué imagen tienen de esta figura, de esta mujer que participó en la conquista de México. ¿No, maestro? Sí, mira, uno de los temas que han olvidado muchísimos especialistas en la Malinche, tanto hombres como mujeres, es precisamente la formación que tuvo desde niña, desde que nace en Coatzacoalcos, Veracruz, en el Golfo, es su origen natal, la región donde ella nace, y después cuando es vendida por su mamá y por su padrastro, pues a un comerciante
que pasaba por ahí y compraba mujeres, bueno, de adolescente, y lo hacen por el motivo de que la quieren desplazar totalmente y desheredar de la riqueza del linaje que ella tenía de parte, había recibido parte de su padre, que por cierto era mexica. El papá de la Malinche era azteca y trabajaba para Moctezuma, para el gobierno de Moctezuma, como cobrador de impuestos. No era cualquier hombre común y corriente el papá de la Malinche. Era un hombre rico y poderoso políticamente como fiscal, como cobrador de tributos, no de impuestos, esa es otra cosa, de tributos. Bueno, muere el papá y la Malinche pues queda huérfana de padre, y de ahí que teniendo un hijo, su mamá y su papá, al que por ser varón le quieren heredar esa fortuna. Entonces la Malinche, que es vendida como esclava, llega a la cultura maya. En la cultura maya ella estudia en el Calmecac de su época. De ahí recibe toda una serie de conocimientos en todo. Estamos hablando de sus oráculos, estamos hablando de las matemáticas, estamos hablando de su propia lengua maya y de una serie digamos, de materias, de asignaturas que se impartían en el Calmecac. No es una traductora gratuita, porque además la traducción en nuestras culturas prehispánicas indígenas estaba muy arraigada. Los sacerdotes, los magos, traducían toda la simbología, todo lo que estaba plasmado en el cosmos. Tanto lo tradujeron que lo grabaron en una serie de glifos, en sus propias gramáticas, desde sus laboratorios astronómicos. Ellas vieron toda una serie de signos que traducían y luego interpretándolos los pasaban a la piedra, esculpían la piedra y ahí aparece toda esa sabiduría ancestral en escudos, en edificios, en bordados artesanales, en una serie de materiales de donde a ella le viene ese aprendizaje. O sea, la traducción es un legado ancestral que recibe la Malinche. No era cualquier traductor. Era incluso una niña muy traviesa y siempre fue muy precoz desde niña y jugaba con las demás niñas y hablaba en maya. Ya sabía traducir, ya traía el náhuatl o el náhuatl y aprende el maya. Después aprendería, obviamente, el español como todo mundo lo sabe. Entonces es una herencia mitológica. O sea, ella ya estaba predestinada para ser propiamente la guerrera pagana encargada de traducir los idiomas. No era, se dice que llegó a las manos de Cortés entre los 15 y 19 años, según el historiador tabasqueño también, Luis Barjao, y a partir de ahí, Diego, no recuerdo si, Diego de Landa, no, Diego, ahorita se me olvida el apellido, Tapia, perdón, Diego de Tapia, que es un fraile, se da cuenta de que ella escucha, oye y traduce. Bueno, Cortés traía ya su propio traductor, Francisco López de Gómara, pero bueno, ella entiende el maya y entiende el náhuatl, entonces es donde se dan cuenta y es cuando la mandan por primera vez, le informan a Cortés y él la manda luego a negociar con el cacique gordo de Centla, un pacto político. Ya desde ahí, desde los 15 y 16 años, ella ya es una negociadora. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad mental, la seguridad, el atrevimiento de poder tratar ya con un cacique muy importante que se va a aliar, gracias a la Malinche, se va a aliar con Cortés. El puente entre el cacique de Centla es precisamente la Malinche.
¿Quién sabía de esclavitud? La Malinche había sido esclava. ¿Quién conocía de los aztecas y de Moctezuma? Aunque sea de oídas, ya sabía del imperio. Entonces es la traductora idónea, perfecta para llevar a cabo toda esa tarea. Pero lo que quiero insistir, o yo destaco en mi trabajo, es esa costumbre, esa tradición, esa educación ante, y la traducción obviamente, ante todo lo que representaba su entorno. De ahí le viene su precoz sabiduría como traductora. No fue una traductora casual, no fue por una cuestión esotérica o por un milagro católico, no. Fue porque ella, su ADN, como tú lo comentas, ya lo traía la Malinche. Entonces, ese es el punto que devela muchos aspectos de la conquista. Y mientras no se trabaje, no se estudie a la Malinche como traductora e intérprete, no vamos a poder descubrir muchas otras circunstancias y otras implicaciones y otros hechos históricos. Maestro, en el papel que tiene la Malinche como traductora, también podía, porque recuerdo que usted una vez mencionó que también podía fungir un poco como espía, o sea, y también que al tener ese papel de traductora podía omitir ciertas cosas para favorecer pues, a los de su raza, a los indígenas o los indios. Entonces ella estaba un poco consciente de que al traducir a Hernán Cortés podría estar traicionando a su raza o a su pueblo. O sea, porque no sé si ella estaba consciente de eso, porque si daba información para que el español Hernán Cortés tuviera información para poder diseñar estrategias de conquista. O sea, ¿usted cree que la Malinche tenía conciencia de que de alguna manera el invasor, o sea, estaba ayudando al invasor o no la tenía? Bueno, aquí hay dos circunstancias que hay que analizar. En primer lugar, ella no traicionó literalmente a nadie, ni a sus razas, porque sus razas era la del Golfo, los nahuas del Golfo, y los otros eran los mayas. Y ambos pueblos, refería yo el caso del cacique obeso o gordo que le llamaban, porque era muy obeso, incluso no podía casi caminar, siempre estaba sentado, muy pasivo por su obesidad tremenda, era enemigo del imperio. Y por otro lado, los mayas también fueron enemigos del propio imperio. Entonces, ella lo que hizo fue actuar de manera pragmática, conociendo cuál era su origen. Ella estuvo siempre consciente de su origen, según algunos textos. Por otro lado, yo le preguntaría a la gente, a los mismos historiadores o historiadoras, ¿qué puede hacer una joven de 15, 16 años ante la amenaza de que o me traduces, me sirves o te mato? O traduces o te desaparezco. Pizarro, el mismo Cortés, hicieron muchas veces a su lado, bueno, a Felipillo, así se llamaba, creo, el traductor de Pizarro, y traía dos traductores, Pizarro al Perú, un converso judío, por cierto, políglota, podríamos decir que es el primer traductor políglota que llega a México porque habla varios idiomas, como 4 o 5, pero viene amenazado de muerte por la Santa Inquisición y porque Colón lo había obligado, o sea, o colaboras con nosotros en el viaje o te matamos. Estaba amenazado por la Santa Inquisición para venir. Por otro lado, el otro traductor de Pizarro, ahorita se me olvida el nombre, es finalmente asesinado
porque él supuestamente, bueno, no él, sino Pizarro, le da una mala información, le hace una mala traducción, porque hablaba el español, que hablaba el quechua y la mayra, y le da una mala traducción, una mala información, y lo derrotan los Almagro, el padre y los hijos, le meten una tremenda derrota, le infieren una tremenda derrota, y lo manda a matar. ¿Por qué? Porque me falló. O sea, imagínate a qué estuvieron expuestos los indígenas, tanto mujeres como hombres, porque hubo muchas indígenas. No nada más fue la Malinche. Hay un registro histórico o estadístico de que hubo muchas mujeres indígenas traductoras como hombres. Entonces, bueno, ante la amenaza de muerte, latente de muerte, y en un lugar, en un escenario crispado, distópico, de pura muerte, porque eso trajeron los españoles. ¿Qué haces? O colaboras con el enemigo o estás contra tu disque favorecedor, su amo, porque será su amo, su propiedad, su esclava personal, ¿verdad? Y seguramente ella lo razonó y lo vio, o participo o me cuesta la vida. De ahí su valentía y su frialdad, su razonamiento, porque al final de cuentas, con eso sobrevivió. De otra forma la mata Cortés, ¿eh? Cortés por menos de eso mató a mujeres, a gente, las violó, las tiró a la basura, al lodo, después de violarlas. Imagínate que no podía, a ver, no quiero colaborar con usted. Una joven, precoz, digamos inocente, la hubiera matado fácilmente. Así que, ¿cuál traición? Tuvo que definirse y lo hizo correctamente, porque eso la llevó. ¿Quién no salvaría su vida ante una amenaza de muerte? Es como si un narco mexicano me dijera, oye, ¿trabajas para mí o te mato? Entonces yo pues, le voy a decir, pues trabajo para ti, a ver si salvo mi vida, ¿no? Lo hizo por miedo. Lo hizo por miedo, pero además también razonó, supo leer la circunstancia. Ese es otro asunto de la traducción. De hecho, como dice George Steiner en su libro Después de Babel, desde que nacemos somos traductores. Todo ser humano a nivel universal es traductor. Porque ¿qué hacemos? Traducir los símbolos que nos rodean, desde el rojo o verde o amarillo de un semáforo, una película, lo que vemos, una pintura. Estamos traduciendo la simbología y después la vamos a interpretar. Y la interpretamos porque se intercomunican las dos cosas. Sin traducción no habría interpretación y sin interpretación no habría traducción. Están intercomunicadas de manera esencial. Entonces, ese fue el papel que ella jugó, decidiendo rápidamente, porque luego se fue, obedeció a Cortés, así, ve a entrevistarte, llega a un acuerdo, porque tú hablas su idioma y yo no lo hablo. Realmente creo que puedo decir simbólica o literalmente que Cortés y Moctezuma fueron mudos, ante ella fueron mudos. Siempre estuvieron esperando a ver qué decía ella. De hecho, ella los convierte, digamos, en unos esclavos, en unos codependientes semánticos, porque no se tienen, ellos no se hablan, porque no hablan la misma lengua, nada más las habla la Malinche. Entonces, imagínate nada más qué papel tuvo esta señora, ¿no? Digo, no ha habido otro en los anales de la historia de Mesoamérica. Ella es la primera pionera, la primera diplomática, la primera guerrera que precisamente unió a dos continentes a través de la múltiple habla, la habla inmanente a su coloquio múltiple. Sin la Malinche, creo que hay quien lo ha dicho o escrito, no hubiera habido conquista. ¿Cómo? A lo mejor hubo una serie de asesinatos, de traiciones, de crímenes, de golpes de Estado, de toda una serie de farsas franciscanas, de Cortés, pero sin la Malinche, imagínate. O matan antes a Moctezuma o Mixcoac, el que les
les dio el golpe mortal, semimortal, porque no lo acabó, en la Noche Triste. Un 20, creo que de octubre, un 20 de junio de 1520, la noche lóbrega de los españoles, la noche llamada Noche Triste, hoy Noche de la Victoria. Pero ahí también, bueno, ahí también estaba presente la Malinche. Y la Malinche pudo haber perdido la vida varias veces porque siempre estuvo en combate. Ahorita, hablando de combate y de guerra, me gustaría mencionar otro punto especial o determinante en qué papel jugó ya dentro de la guerra de los combates. Pepe. Sí, maestro, pues ya casi vamos a terminar el video, pero si usted quiere comentar. Sí, finalmente, nada más para cerrar, como dices, y es correcto por el tiempo, ¿quién traducía las órdenes de Cortés y de los capitanes que él trae españoles? Entre 600, 700 soldados que trajo él o que tenía, ante miles de guerreros de todo tipo, especialmente de los tlaxcaltecas, a los líderes, a los capitanes guerreros. Tlaxcala tenía cerca de 70 capitanes. Bueno, ¿quién les daba las órdenes militares para que no se confundieran en el campo de batalla? Era por medio de la voz militar, por la ordenanza que daba hecha. Todos los batallones indígenas aliados a Cortés recibían las órdenes directamente de la Malinche, no de Cortés, porque Cortés no hablaba las lenguas, nunca quiso ni pudo aprender el náhuatl, para empezar. Siempre se clavó en su español o en su viejo y antiguo latín. Pero fuera de eso, él no habló nunca ningún idioma o habla regional. Pues era la Malinche. La Malinche era la que le decía a los capitanes y a los demás ejércitos aliados de guerreros de miles: van a entrar a la hora que yo les dé la señal. Porque lo dijo, eso sí, la orden venía de Cortés. A la hora que se mueva la bandera de los españoles, a la hora que ustedes oigan este sonido, o sea, a mis órdenes, gestos y señales, porque yo estoy transmitiendo las órdenes militares de Cortés a todos. Fue como consiguieron triunfo tras triunfo. Entonces, la Malinche fue la que realmente trazó la llamada ruta de Cortés, desde Tlaxcala hasta Tenochtitlán. Entonces, la ruta de Cortés no fue creada por Cortés, ni siquiera por Humboldt. Humboldt estudió la ruta de Cortés, siguió la ruta de Cortés. Cuando vino en 1824, por ahí así, hizo un libro que le dedicó a Felipe II, el rey de España. No lo hubiera hecho, porque lo que dio fue toda la geografía, los recursos naturales a explotar. Eso lo hizo después de la Malinche. Humboldt es el que hace este romántico ilustrado alemán, es el que hace un nuevo mapa, una mapografía de todos los recursos. Incluso Humboldt estuvo en Tlaxcala, vino a Tlaxcala, escribió sobre Tlaxcala. Toda esa información se la manda a Madrid a Felipe II. Pues él nos trazó la ruta. Fíjate, la primera ruta geográfica que se hizo en México fue la de la Malinche. Y podría yo pasarme horas y horas, Pepe, te lo juro, por todos los libros que he podido leer, pues con mucho trabajo, me cuesta mucho a veces entender muchas cosas, pero sí, además mi libro tiene dos enfoques que creo que son irrefutables. No lo digo por mí, sino porque son los más objetivos, los más críticos y los más, pues no radicales, sino los más prácticos. Me refiero al materialismo histórico de Carlos Marx y a la teoría de la deconstrucción, de la traducción y de las hablas de este francés Jacques Derrida, que tiene muchos libros sobre la traducción, muchos textos sobre la interpretación, y bueno, y otros pensadores como Walter Benjamin, que también escribió mucho sobre, dijo Benjamin, en una de sus 12 tesis sobre la traducción. La traducción es una forma de la sobrevivencia.
¿A quién le queda esa definición? A la Malinche. Sin la traducción, la Malinche no sobrevive. Y sobrevivió gracias a la traducción. Que hoy algunos todavía cuestionan e interpelan, pero mal enfocado la relación entre traducción e interpretación. Para entender esto tendríamos que irnos muy atrás, quizás hasta los egipcios, al hebreo, arameo, cristiano, no sé, a infinidad de textos que incluso algunos consulta Enrique Dussel, pero repito, ni Dussel ni Bolívar Echeverría, marxistas y todo esto, y Galeano y otros, dijeron, la Malinche fue traductora. La Malinche fue pues una figura promiscua, ocasional, coyuntural. Pasó como si hubiera ido a un día de campo la Malinche. No, la Malinche estuvo en medio del fuego. Pudo haber perdido la vida en Cholula porque fue espía política. La Malinche fue muchas cosas que yo ya en mi libro ya enuncié. Fue esquizofonética. La guerra debió de haberle provocado esquizofrenia, Pepe. Y la sobrepasó, la controló. Porque imagínate estar en medio de fuego cruzado, dando órdenes o traduciendo, eso le causó esquizofrenia. Ese es uno de los puntos que yo trato en mi libro. Espero que algún día lo termine y espero que algún día lo pueda dar a conocer, ya sea aquí o a ver si impreso, ¿verdad? Porque siempre a mí me cuesta mucho trabajo dar a conocer mis libros. No cualquiera me los quiere publicar, por muchas razones. Pero bueno, hoy tocamos ese tema, Pepe. Te agradezco como siempre invitarme a la producción, a tu compañía y tus comentarios y bueno, lo que yo puedo abonar a esta narrativa de que la traducción viene de fuentes sagradas, viene de las culturas antiguas, de ahí viene la traducción. Nuestras civilizaciones, para concluir, nuestras ciudades, nuestros pueblos originarios ya traducían, Pepe. Los españoles no nos vinieron a enseñar traducción, se las enseñó la Malinche, así tajante y radicalmente. Pues muchas gracias a todos por su compañía y esperamos seguir comentando algún otro tema posteriormente. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias.